a este encuentro, a este escenario que es un panel de enseñanza de las matemáticas, intercambio entre generaciones. Esto es un encuentro muy interesante, algo interactivo. Si se dan cuenta, aquí habemos un grupo de docentes y un grupo de estudiantes. Hoy va a ser algo así como muy fluido, entre ver las diferentes perspectivas de cada uno de ustedes. El propósito general es analizar la perspectiva de abordaje desde los mismos actores, entiéndase ustedes, ¿verdad? Y los beneficiarios de la formación. Que tengamos en este día la oportunidad de intercambiar ideas acerca de las estrategias, métodos y actividades que se utilizan para enseñar las matemáticas y el impacto positivo que esta pueda tener tanto en los estudiantes y cómo se consigue desarrollar competencias en cada uno de ustedes. De igual manera, los profesores aportarán desde su experiencia como docentes a nivel superior, mientras que los estudiantes plantearán sus puntos de vista como alumnos y nuevos profesores, tomando en cuenta sus vivencias en los diferentes centros educativos que trabajan. Dedicamos este espacio a hacer una revisión de las estrategias que se han asumido considerando el contexto actual, los cambios experimentados a nivel social, educativo, tecnológicos, los descubrimientos de neurociencia y todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, que es la matemática. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Entonces, tomando en cuenta este propósito, vamos a iniciar a presentar a los panelistas de este espacio. No sin antes establecer el acuerdo de cómo va a ser la dinámica, ¿ok? Lo primero es que nuestros panelistas van a tener la oportunidad de ser dirigidos por nuestro moderador del panel. Entonces, ustedes van a ir anotando sus preguntas, inquietudes y vamos a tener un espacio dentro de la agenda donde podremos interactuar. Así que les motivo a mantener sus micrófonos cerrados, a tomar anotaciones y evidentemente en su momento poder interactuar, ¿ok? Le damos la bienvenida a nuestros panelistas estudiantes. Denny Josiel Jiménez, quien está cursando la licenciatura en Educación Orientada a la Educación Secundaria y cursa el 12º cuatrimestre. Está realizando su trabajo de grado. De igual manera, le damos la bienvenida a Pamela. Pueden ir abriendo sus cámaras los panelistas. Bien. Le damos la bienvenida a Pamela Valenzuela Díaz, quien también cursa la licenciatura en Educación Orientada a la Educación Secundaria y cursa el 12º cuatrimestre, estando en su trabajo de grado también. De igual manera, le damos la bienvenida a Víctor Andrés de Oleo, que cursa la misma licenciatura en el 10º cuatrimestre. De la parte de docentes, pues le damos la bienvenida a Víctor Manuel Tavares Jiménez, quien es un profesional en el área de ingeniería con una maestría en matemáticas, más de 10 años de experiencia en centros educativos públicos y privados, desempeñando la función de maestro de matemática. De igual manera, le damos la bienvenida a la licenciada Jovanka Cleto, quien posee una licenciatura en Educación, mención Matemáticas y Física, con una maestría en mención Gestión Centros Educativos. Tiene más de 10 años de experiencia en centros educativos públicos y a nivel universitario, desempeñando la función de maestra de matemáticas. Bien. Para dirigir y moderar la parte del panel, vamos a contar con la presencia del licenciado José Ramón Suriel, quien posee un doctorado en Filosofía en Mundo Global, quien también tiene un magíster en Educación, Organización y Gestión y funge actualmente como director de la Escuela de Educación. Sean todos y todas bienvenidos. Este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias, Claribel. Doctorando, candidato a doctor. Siempre en la universidad me ponen como doctor y yo me pongo sumamente contento porque es una aspiración que tengo cercana. Pero bueno, muchísimas gracias, Claribel, por esa hermosa presentación. Importantísima la idea que resaltaste sobre la importancia de revisar nuestro quehacer docente a lo largo de los años, especialmente por el avance de los diferentes enfoques que hay en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Importante revisar los aprendizajes que vamos teniendo tanto como docentes o como estudiantes a lo largo de nuestros años de formación o ejercicio docente,
la experiencia que tienen nuestros docentes en la universidad y los aportes de las nuevas generaciones que, si bien se forman en nuestra academia, siempre imprimen la docencia con, bueno, las características de su generación, esos elementos que culturalmente pues han ido acuñando durante los años. Muchísimas gracias, Claribel, por la presentación de los panelistas. Y como muy bien ha mencionado Claribel, durante el encuentro de hoy vamos a plantear una serie de preguntas donde cada uno de los diferentes actores, panelistas, docentes y estudiantes tendrán la oportunidad de abordar estas preguntas, y luego de que se culmine con todas las preguntas que tenemos planificadas para esta primera parte del conversatorio, abriremos un espacio en el que todos ustedes podrán plantear preguntas, observaciones y elementos generales para que nuestros panelistas puedan ampliar, responder o atender algunas de las observaciones que ustedes muy amablemente pueden ir dejando durante todo el desarrollo del conversatorio en el chat. Reiterar primero el agradecimiento a Desarrollo Docente por la invitación, agradecer la presencia de todos nuestros estudiantes y docentes que nos acompañan desde la virtualidad. De aquí un abrazo para poder empezar de manera cálida este encuentro. Bien, vamos a lo que nos atañe el día de hoy, las preguntas, que es uno de los elementos que sé muchos de ustedes están esperando. Ya saben que pueden ir dejando sus inquietudes, comentarios o preguntas en el chat. Nos apoyará el equipo para luego presentarlas al final. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas es: ¿cuáles son las fortalezas de los profesores que les han formado, en el caso de nuestros estudiantes, y cuáles son las fortalezas que nuestros docentes ven en nuestros estudiantes? Pueden levantar la mano y con gusto le damos la palabra a quien quiera responder. Ha levantado la mano la estudiante Pamela Valenzuela. Adelante, Pamela. Hola, gracias. Muy orgulloso de estar aquí, muy feliz. En respuesta a la pregunta de cuáles son las fortalezas de los docentes que nos han formado, yo creo que la primera a destacar es su gran conocimiento. Hemos tenido docentes muy capaces en su área que tienen un gran dominio, sobre todo lo que les ha tocado enseñarnos. Entonces, esa es la primera a destacar. Otra a destacar, que quizás no está en todo, pero sí en la gran mayoría, es el manejo de la tecnología y su capacidad que tienen para siempre innovar, ser creativos y mostrarnos la misma cosa, pero de distintas maneras. Muy bien, muchísimas gracias, Pamela, por tu respuesta. Vamos a ampliar y darle la palabra a Denny, que tiene la mano levantada, y luego podríamos darle la palabra a nuestros queridos docentes. Adelante, Denny. Un placer igualmente de estar acá. Otra de las características muy buenas y fortalezas de los profesores es la buena planificación que poseen. Hay docentes que nos han tocado que siempre han estado a la par, o sea, no es como que llegan y tienen, vamos a dar este tema hoy, sino como que ya se le ve esa preparación desde antes de iniciar la clase. Bien, muchísimas gracias, Denny. Le damos participación a nuestros estimados docentes. Profesor Víctor Manuel, adelante, le damos la palabra. La pregunta sería fortaleza de los alumnos, me imagino, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las fortalezas de los estudiantes que a usted le ha tocado formar? La mayor fortaleza que puede traer un alumno es que llegue con las habilidades, que llegue con los conocimientos que se esperan para el nivel que trae la asignatura. Porque eso es un indicador a primera instancia de que el alumno, como decimos, viene con las herramientas que va a utilizar. Lo cual al mismo tiempo, si no llega con las herramientas, representa ciertas dificultades que uno tendrá que superar. Eso es lo primero que uno hace, una pequeña evaluación diagnóstica, a ver qué me trae el alumno. Si viene bien, excelente, arrancamos en fa, como decimos en buen dominicano. Si viene quizá un poquito por debajo, hay que nivelar, porque si no se nivela, entonces, ¿cómo va a poder adquirir la nueva destreza? Siempre se necesita un fundamento sólido de lo previo para poder avanzar a partir de ahí.
Bien, muchísimas gracias al profesor Tavares por su respuesta. Ampliamos con la profesora Giovanna Santa. Adelante, maestra. Giovanca, muchas gracias. Giovanca, Buenas noches y perdón. bendiciones para todos. Adelante. Giovanca, sí. Bien, haciendo un poquito más de énfasis en lo que hablaba mi compañero Víctor, pues estos chicos que a nosotros nos han tocado o que nos tocan cuatrimestre tras cuatrimestre, pues la mayoría vienen con esas competencias o esas herramientas que nosotros utilizamos más adelante para dinamizar un poquito más las clases. Y otra cosa también que en la que debemos hacer énfasis en cuanto a estos chicos es su responsabilidad, la entrega que ellos ponen en cuanto a los trabajos que uno les solicita, también la sinceridad en cuanto a si en un momento determinado no pueden hacer la entrega, porque tenemos que entender que nosotros estamos en una situación en donde no solamente nos hemos visto afectados nosotros en la República Dominicana, sino que ha sido a nivel mundial. Y esa sinceridad en la que en un momento determinado, cuando ellos se acercan a uno y le comunican que no pueden quizás hacer la entrega, no porque ellos no quieren, teniendo el material para hacerlo, sino porque no han contado quizás con los recursos para ellos poder realizarlo. Bien, muchísimas gracias a la profesora Giovanca por su participación. Bien, salen a colación algunos elementos de valores, el tema de la sinceridad, la preparación previa de los estudiantes como un elemento que posibilita el trabajo que hacen nuestros profesores en el aula y el tema de la planificación y dominio de la tecnología por parte de nuestros docentes. Muchísimas gracias a los estudiantes y docentes que han participado en esta pregunta. Vamos a pasar a una segunda pregunta que, si se quiere, es una pregunta exploratoria sobre lo que consideramos que con lo que cuenta un profesor, pero también puede ser aspiracional. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas? ¿Cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas? Abrimos el espacio a nuestros expositores. Le damos la palabra al profesor Víctor Manuel. Adelante. Yo pienso que una de las características fundamentales de todo maestro de matemáticas es que sepa hablar en el lenguaje del alumno. Yo siempre he dicho que las matemáticas tienen un lenguaje propio, un lenguaje técnico, pero para hablar en lenguaje técnico hay que ser matemático. Y siempre lo comparo como el diagnóstico de un doctor. A veces no pasa que uno va a un chequeo y el doctor viene con todo el tecnicismo, con toda la palabra y uno se queda en el aire. A veces pasa eso con nuestros alumnos. Entonces hay que aterrizar, hay que hablar en su idioma. A veces es necesario bajar quizá un poquito el nivel de forma que el alumno sepa lo que se está comunicando, porque si el alumno no entiende lo que le quieren decir, no. El inicio de un aprendizaje es que haya buen entendimiento, que el maestro sepa, tenga dominio de los diferentes niveles, que pueda ir escalando en la asignatura, los niveles de complejidad. Obviamente todo eso hay que planificarlo y ahora hay que enriquecerlo con el uso de las estrategias, con el uso de las herramientas tecnológicas. Es todo un conjunto, es un engranaje para que las cosas salgan bien. Bien. Muchísimas gracias al profesor Víctor por darnos esa perspectiva que como docente resalta esas características que marcan pues ese buen profesor de matemáticas. Le damos la palabra ahora a la profesora Giovanca y luego pasamos con nuestros estudiantes. Profesora Giovanca, ¿cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas o profesora? Sí, muy bien. Quizás no hayan quizás características fundamentales para nosotros poder hablar de un buen docente, ya que las características quizás que posea nuestro compañero Víctor o que posea cualquier otro docente no sean las mismas que tenga yo.
o sea, todos tenemos características especiales que son propias de cada individuo y es lo que le hace ser único. Sin embargo, yo sí entiendo que deben haber algunas cosas que sí un docente debe tener. Como decía mi compañero Víctor, en cuanto a nosotros hablar en el lenguaje que ellos hablan, hablar en su propio idioma, ya que muchas veces nosotros nos vamos por encima de lo que ellos son y a veces no llevamos el mensaje que nosotros debemos llevar. También entender que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de aprendizaje y ser flexible, no al punto de que tú me vas a manejar para que yo deje de hacer lo que debo de hacer, pero sí ser un poquito flexible, preocuparnos por qué le sucede. A veces nosotros tenemos alumnos que no entran a una clase y un compañero nos comunica que quizá tenía esta gripe mala que anda y nosotros luego en el siguiente encuentro no nos preocupamos por preguntarle a ese alumno, quizá delante de la clase, pero sí después de que todos se hayan retirado, preocuparnos un poquito. Entiendo que todo buen docente debe ser cooperativo. Y algo que mencionaba también Víctor, que no se nos puede quedar, y es que, y en un encuentro que tuvimos en la semana pasada, hablando específicamente de las competencias en matemáticas, nos decían que todo buen docente debe ser empático, debe poder reconocer y tener empatía con los estudiantes con los que está trabajando, no importa el nivel en el que esos estudiantes se encuentren. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la profesora Jovanka por su respuesta. Le damos la palabra ahora a nuestros estudiantes. Le damos la palabra a Víctor Andrés. Adelante, Víctor. Víctor, está silenciado tu micrófono, Víctor. Gracias, Claribel. Perdón. Decía que antes que todo quiero expresar que me siento honrado de formar parte de este distinguido panel. Realmente es un honor compartir con ustedes y con profesores que están aquí, a los cuales aprecio. Bueno, ya con referente a la pregunta, yo creo que una de las características principales de un profesor de matemática es que sea responsable. ¿Pero responsable en qué sentido? Responsable en el dominio del conocimiento, del área del saber que maneja. Yo tuve un profesor de matemática, primero tiene que conocer su área y luego todo lo demás. Y eso entonces conlleva a un ejercicio, o entiendo yo, conllevaría a un ejercicio consciente de lo que es la docencia de la matemática. Un buen docente de matemática lo primero que tiene que tener es conciencia de cada una de las asignaturas que va a asignar y saber la importancia que tiene esa asignatura para sus estudiantes y el desarrollo de los mismos. Los valores son importantes, claro que sí, pero yo siento que se ha volteado demasiado la perspectiva hacia esos valores y se ha perdido un poco el enfoque del dominio de los contenidos y la importancia que tienen esos contenidos de cara al desarrollo de cada estudiante. Es decir, cómo yo le enseño a mis estudiantes esos contenidos y cómo yo logro que ellos se desarrollen con los conocimientos que necesitan en cada una de esas asignaturas. Un profesor que es consciente de eso, yo creo que encontrará la manera de ser un buen docente. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por tu participación, que resalta la importancia de los valores, pero igual el dominio del contenido de cara al desarrollo de los estudiantes. Seguimos con la pregunta de cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas y en esta ocasión le damos la palabra a Denny. Adelante, Denny. Ok. Entiendo el comentario de los demás panelistas, sí, es importante tener un dominio del tema, saber cómo hacerlo ya para llegar a los estudiantes.
En cuanto a la pedagogía del profesor, yo entiendo que esta es una de las características que, aunque no digamos que son fundamentales, yo la tomaría como tal. Porque a veces un profesor puede llegar sabiendo todo, todos los contenidos, desde arriba hasta abajo, puede llenarte la pizarra simplemente diciéndote, mira, así se resuelve, ¡fua! Murió. Pero lamentablemente, un docente que esté totalmente lleno de esa sabiduría, pero no sepa enseñar, no va a alcanzar nada con sus estudiantes. Entonces, cuando un docente puede saber poquito, pero si sabe enseñar y llega a sus estudiantes, eso que ellos aprendan, créanme que le va a quedar de por vida. Ahora es bueno mantener un equilibrio y ser tanto un buen docente a la hora de enseñar como también en base a los contenidos que sepa. Esa es mi opinión. Bien, muchísimas gracias, Denny. El profesor Víctor tiene la mano levantada. Si quiere agregar algo, profesor Víctor. Fue que no la bajé ahorita. Okay. Ok, no hay problema. Pamela, contigo cerraríamos esta sesión para la pregunta número 2. ¿Cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas? Bien, muy de acuerdo con todas las opiniones que se han dado ante esta pregunta. Y más aún de acuerdo con la opinión de mi compañero Denny, ya que es muy importante no solamente tener el conocimiento, sino que ese conocimiento nosotros podamos hacerlo llegar a los estudiantes, porque si no, entonces la enseñanza queda en nada. Un docente que sepa mucho, pero no sepa enseñar lo que sabe, entiendo desde mi punto de vista que no está cumpliendo con su rol totalmente. Entonces, otra de las características que yo creo que debe tener un buen docente, no solamente de matemáticas, sino cualquier docente, es la capacidad de relacionarse con sus estudiantes, conocerlos, saber cuáles son sus necesidades y poder adaptar el salón de clase a las necesidades de esos estudiantes. No siempre tener la misma técnica o la misma temática, ya que algo que nos puede funcionar con esa sección puede que con la otra no. Entonces entiendo que es muy importante en cualquier docente. Bien, muchísimas gracias, Pamela. Continuamos con la sesión de preguntas y pasamos a la pregunta número 3. En el contexto del enfoque por competencias, que como saben es el enfoque que estamos asumiendo bueno, ya hemos estado trabajando durante los últimos años, ¿qué se propone en el marco de la enseñanza de las matemáticas? O sea, ¿cómo enseñar matemáticas desde este contexto de desarrollo de competencias? Abrimos la sesión para quienes quieran responder a la pregunta. Bien, el enfoque por competencia. Hay que ver primero cuáles son las competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una habilidad, una destreza, un conocimiento, un dominio. Poner en práctica, ejecutar de una manera adecuada según los procedimientos que se esperan. O sea, de una definición como así, a grandes rasgos. Pero la matemática en sí tiene sus competencias y una de las principales es el razonamiento matemático. Lograr que el alumno logre pensar matemáticamente, logre razonar. Y enseñar, o sea, enseñar matemática es hacer que el alumno razone de forma coherente, de forma matemática, lo cual es complejo, en el sentido de que el alumno se pasa 10 años, 12 años en educación básica y media y llega a la universidad. Él ha logrado aprender algunas cosas, pero él no tiene conciencia de cómo es que se logra ese proceso de aprendizaje. O lo logra de una forma repetitiva, o lo logra con error y con acierto y error. O sea, ¿qué método él ha utilizado o qué método han utilizado los docentes para lograr ese conocimiento? Cuando uno estudiaba, que yo hice el bachillerato, me gradué hace muchos años, la política de los profesores, yo tuve un profesor de álgebra que nos ponía 50 ejercicios toda la semana, todos los viernes, eso era un reglamento. Ese libro de Baldor, eso fue de pico a pavo, pero esa misma temática sería aplicable ahora. ¿Qué tan eficiente resulta ese procedimiento? O sea, es lo que estamos buscando. El enfoque por competencia no es simplemente conocimiento o teoría, es el poner en práctica, es que el alumno logre comunicarse, que el alumno logre argumentar, que el alumno
observe un problema y pueda construir un modelo, pueda hacer un modelo matemático, o que observe un modelo y pueda de ese modelo sacar algunas variables para llegar a una solución, que plantee los problemas y que al ver un problema pueda también desarrollarlo, pueda resolverlo. O sea, el enfoque por competencia es una nueva didáctica que se está planteando. Bien, muchísimas gracias al profesor Víctor Manuel, que hace énfasis en el hecho de poner en práctica no solo la resolución de problemas, sino que no solo la solución de ejercicios, sino poner en práctica, llegar a una reflexión en torno a diferentes problemáticas que puedan surgirnos. Les damos la palabra a la profesora Jovanka para ampliar con relación a la pregunta número 3. ¿Qué se propone en el marco de la enseñanza de las matemáticas en este nuevo enfoque, el enfoque por competencias? Adelante, maestra Jovanka. Bien, como todos sabemos, lo que establece el marco de competencias, no solamente en matemáticas, sino en las demás asignaturas, pero haciendo énfasis en la nuestra porque es en la que nos ocupamos. Sabemos que específicamente hay mediadores estandarizados, como por ejemplo esta prueba estándar o estandarizada, la prueba PISA. Lo que hace es más bien hacer que esos desarrolladores curriculares la deben de considerar como un establecimiento para las metas de aprendizaje dentro de las escuelas. Como decía Víctor, el término competencia es más bien ejecutar, hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que el término competencia puede estar definido desde dos vertientes. Por un lado está en donde debemos el saber hacer, articulado con tendencias que van a estar dentro de lo que es lo económico y un marco de algunos modelos que quizá nosotros no conocemos. Sin embargo, por otra parte, en lo que a nosotros nos compete, que es la formación integral de lo que es el sujeto en sí, en lo que nosotros estamos trabajando, bien hacemos énfasis en el saber hacer, para que esto se deba de instalar o se instale en contextos socioculturales, no solamente dentro del ámbito matemático, sino más bien que ellos puedan eso condicionarlo al mejoramiento de su vida y también de su comunidad. Tenemos que hacer énfasis también en que la matemática, al igual que otras ciencias, tiene sus propias competencias. Tenemos competencias fundamentales, pero también nosotros tenemos competencias específicas que son de nuestra área. Decía Víctor, pensar y razonar, que el alumno sepa argumentar, que pueda comunicar, no solamente en lengua española, se habla del término comunicar a modo de competencia, sino que también en el lenguaje matemático el alumno tiene que ser capaz de comunicarse matemáticamente, modelar, plantear y ser capaz de resolver ejercicios o problemas dentro de la vida cotidiana, representar, utilizar el lenguaje simbólico como especificaba Víctor, y por último, pero no menos importante, es el manejo o dominio de lo que son las TIC. Bien, muchas gracias por su respuesta, maestra Jovanka. Le damos la palabra a los estudiantes que nos acompañan en el panel para responder a esta pregunta. ¿Qué se propone desde la enseñanza de las matemáticas en el contexto del enfoque por competencias? Deini Josiel, adelante, te damos la palabra. Bueno, en palabras simples, lo que se propone es capacitar a esos individuos que están en las aulas, o sea, a esos estudiantes, para que vayan a la sociedad a actuar de forma ya autónoma y responsable. Las matemáticas, con el conjunto de sus competencias, lo que busque esto, integrar tanto las partes teóricas como prácticas, y que cuando una persona afronte cualquier situación, no simplemente como que se bloquee, sino que con ayuda de las matemáticas, el pensamiento lógico, un razonamiento constante, ellos puedan alcanzar diversas perspectivas, que es lo que se busca en la matemática desde un principio. No es simplemente llegar a una respuesta, sino saber cómo llegar. Y todo esto ayuda a los estudiantes a ser competentes en el mundo de hoy. Bien, muchas gracias, Deini.
Recordarle a quienes nos escuchan, quienes están ahí en el chat, que pueden ir dejando sus preguntas, las leeremos en la segunda parte de este conversatorio. Resaltar algunas ideas que han ido saliendo en el chat y que son muy interesantes y que complementan los elementos que han resaltado tanto los docentes como los estudiantes en cuanto a las competencias que debe tener un docente, como dominar el contenido, ser dinámico, humano, que haya un complemento o una integración entre la parte profesional y personal, muy interesante algo que mencionan en el chat, y lo necesario que es dominar los contenidos y de igual manera tener pues las estrategias necesarias para poder enseñarlo de manera adecuada. Así que muchísimas gracias a los que han ido dejando su participación en el chat. Okaira, Emanuel, Ronnie, Daiwari, muchísimas gracias. Recuerden que pueden ir dejando las preguntas ahí, con gusto las leeremos al final. Continuamos con la siguiente pregunta, sería la número 4. ¿Cuáles son, a su modo de ver, las mejores estrategias para enseñar matemáticas? Y en el caso de nuestros estudiantes, le preguntaríamos, ustedes como estudiantes, ¿cuáles fueron las estrategias con las que aprendieron mejor? Bien, repito la pregunta. ¿Cuáles son, a su parecer, las mejores estrategias para enseñar matemáticas? Y en el caso de los estudiantes, ¿con cuáles aprendieron mejor o con cuáles ustedes sienten que lograron desarrollar esas competencias planteadas en los programas de asignatura que cursaron? Le damos la palabra a Víctor Andrés. Adelante. Víctor, debes encender tu micrófono. Perdón, siempre se me olvida encender el micrófono. No, Enciendo la cámara y se me olvida encender el micrófono. Decía que en mi respuesta abarcaré las dos perspectivas, tanto la de docente como la de estudiante. ¿Por qué? Porque uno está llevando a cabo una práctica docente y le toca realizar el rol de un docente también. Sin embargo, aún siendo así, yo me abocaré a una estrategia, hay distintas, pero yo me abocaré, bueno, en dos. Una de ellas es el diálogo socrático, principalmente. ¿Por qué? Porque el diálogo socrático, y es una estrategia que normalmente utilizo en mis planificaciones y en mi clase, el diálogo socrático sí o sí involucra la participación de los estudiantes y los incentiva a pensar y a razonar la respuesta que te van a dar y a cuestionar la respuesta que ellos mismos dan. Esa es una estrategia que yo utilizo y que me funciona. Otra estrategia que también utilizo ya en mi rol como estudiante, tanto como profesor, es el trabajo colaborativo. Mi profesor Genaro, que se encuentra acá, él creo que puede dar testimonio de eso, de lo importante que ha sido que uno trabaje de manera colaborativa. Yo particularmente tengo un grupo de amigos que cada asignación, no solo las de matemática, pero como aquí estamos en matemática, pero que cada una de esas asignaciones de matemática nosotros nos reunimos para estudiarlas, perdón. Y hacer eso cada semana nos ha servido para aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una duda, la analizamos entre todos y le buscamos respuesta entre todos. Entonces, las soluciones a las que llega uno le aportan a los demás. Entonces, al yo observar eso en mi carrera como estudiante, en mi desenvolviendo como estudiante, yo he extrapolado eso a mi práctica docente. Entonces, lo que hago es que siempre divido a los muchachos en grupos para que, y la práctica que les asigno, se las doy así y les permito que ellos intercambien para que ellos logren eso también que yo he logrado. ¿En qué sentido? En que si hay uno que entiende algo, puede explicárselo a los demás, se lo explique ahí mismo, no después que acabe la clase, no que le escribió por WhatsApp y le preguntó sobre eso, sino para que ahí mismo ellos interactúen y se compartan los conocimientos y se pregunten. Entonces eso es algo que yo he observado que me ha funcionado, y esas dos estrategias, diálogo socrático y trabajo colaborativo, creo que son fundamentales en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu respuesta. ¿Alguien más que quiera ampliar la pregunta? ¿Cuáles son las mejores estrategias para enseñar matemáticas y como estudiantes con cuáles aprendieron mejor? ¿Quién se anima?
Quiero destacar, José Suriel, al público, a la audiencia, que pueden escribir en el chat sus opiniones. Nosotros vamos a ir leyendo. En la medida de lo posible vamos a responder sus inquietudes, pero le motivamos a que vayan participando por esta vía. ¿Okay? Bien, muchas gracias, Claribel. Bien, le damos la palabra a Víctor Manuel. Maestro, adelante. Yo entiendo que obviamente las mejores estrategias son las que funcionan, ¿eh? Porque ¿en qué sentido? Suena obvio, pero lo aclaro. Yo trabajo en un politécnico y allá en el politécnico obviamente hay varias técnicas. Dentro de esas está la de gastronomía y turismo. La mayoría de ahí tienden a ser chicas. Y ese grupo generalmente, lo digo porque tengo 10 años trabajando ahí en ese lugar, generalmente las chicas de gastronomía y turismo tienen un menor dominio e inclinación hacia la matemática. Eso es general. Hay otra tendencia y es los alumnos de mecatrónica y electrónica. En su gran mayoría son varones. Y parece que el hecho de que le guste la tecnología hace que tengan más facilidades al momento de aprender la matemática. Entonces, ¿qué estrategia yo uso? Hablarle, por ejemplo, a las chicas de gastronomía, trabajamos las medidas. Y siempre que hablo de ejemplos, lo hablo en su idioma, le hablo de recetas, busco cómo yo ligo una receta con la matemática. Bueno, la receta tiene procesos, la matemática tiene métodos, los métodos son ejecución de procesos paso a paso. Y ahí voy ligando una cosa con la otra y es como que le tiro un caramelo y lo voy jalando poquito a poco hasta que llegan al terreno que quiero que aprendan. Por eso digo que la estrategia es la que mejor funciona. Y como todo depende del nivel y de las facilidades que tenga el grupo, los grupos son muy variados. Y dentro de los grupos también existe variedad. Entonces, da buenos resultados también dependiendo del tema, porque también tiene que ver con el tema, tiene que ver con los contenidos, y más que los contenidos tiene que ver con la intención de las competencias que yo quiero lograr. Cuando estoy trabajando en geometría o trigonometría, los pongo a construir, los pongo a hacer modelos, o los saco para la cancha, consigo una cinta métrica en el departamento de mantenimiento y lo pongo a tomar medidas, lo pongo a tomar ángulos, para que ellos vean que, los saco del aula y los inserto en un entorno donde ellos vean la aplicación de la matemática de forma directa, el cálculo de los ángulos, la utilidad que tiene eso de forma práctica, porque generalmente si el alumno no visualiza la utilidad práctica que tiene el contenido, que tiene lo que uno como maestro pretende enseñar, entonces como que se le pierde el gusto. Dicen, profesor, ¿en qué? La pregunta, antes, cuando uno estudiaba, hay una pregunta que uno no la hacía, que es la pregunta principal del alumno. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Y mira cómo se ríen estos jóvenes que están aquí. ¿Para qué me sirve eso? O sea, ¿cuál es la intención mía como docente de enseñar esto? ¿Para qué? ¿En qué lo voy a utilizar? Lo primero que el alumno tiene que entender es esa utilidad. Cuando él visualiza claramente esa utilidad, ya le encuentra el gusto y ya despierta interés. Eso sirve como un agente motivacional. Bien, muchísimas gracias, profesor Víctor. Yo también me estaba riendo porque de hecho era una de las cosas que cuando yo estaba en secundaria decía que para qué me iba a servir eso. De verdad que sí, me da mucho gusto escuchar uno de los ejercicios que usted ha hecho. Resaltar, bueno, que los contenidos se relacionen con la vida misma de los estudiantes o buscar la aplicación de los mismos, lo que ha mencionado el profesor Víctor, que bueno, eso se lleve a la práctica. Le damos la palabra a Pamela y con ella cerramos esta pregunta y continuamos. Muy bien, muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Víctor Manuel. Eso depende de las estrategias. Lo que funciona con uno puede que con otro no. En mi caso, las estrategias favoritas dependían de la materia. A veces cuando uno no tenía mucho interés en una asignatura, porque no en todas las asignaturas uno mantiene el mismo interés, a mí me funcionaban más las estrategias que tenían que ver con trabajos en equipos colaborativos, porque yo no tenía mucho interés.
cuando trabajaba en equipo, pues eso como que me obligaba y me empujaba a activarme más y ese tipo de cosas. Ahora, hay en otras asignaturas, tanto de pedagogía como de matemática, que a mí me funcionaba más cuando era el aprendizaje basado en problemas. Nos daban un problema para que nosotros lo desglosemos y seamos dueños de nuestro propio conocimiento, como quien dice, ahí le podíamos ver la aplicabilidad y todo eso. Y realmente es así. No siempre todas las estrategias nos funcionan para todas las cosas y no nos sentimos cómodos con la misma estrategia en todas las asignaturas o en todos los contenidos. Bien, muchísimas gracias, Pamela, por tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Ustedes han mencionado en algunas ocasiones, cuando han respondido a las preguntas que hemos hecho ahora, su experiencia en práctica docente. Y aunque de cierta manera lo han mencionado, nos gustaría saber cuáles son las estrategias de preferencia de los estudiantes que están en el nivel secundario, de acuerdo a la experiencia que ya ustedes tienen, y cómo ustedes miden o pueden saber si son efectivas. Víctor, adelante. Yo no quiero que se vayan a reír con esto, pero al alumno le encanta el trabajo colaborativo. Porque es una herramienta, si bien es cierto que aprenden, aprenden, porque el que quiere aprender busca la forma, pero hay muchos que le encanta el trabajo colaborativo para tener la herramienta, la facilidad de conseguir y de hacer con el menor esfuerzo. Bien, muchas gracias, profesor Víctor. Le damos la palabra a Denis Josiel. Bueno, en mi quehacer docente, como tal, en las prácticas y todo eso, he utilizado mucho la estrategia de aprendizaje basado en problemas, porque he visto que a los estudiantes les gusta cuando uno llega con una situación de aprendizaje que está adaptada al contexto del propio estudiante. Ellos se motivan y comienzan a investigar, y entonces como esta parte también se puede realizar de manera colaborativa, muchos estudiantes se encuentran en la disposición plena de estar participando. Tú lo ves que inmediatamente aparece uno con la opción de liderar al grupo, y eso es muy bueno, ver ese ámbito en el aula. ¿Y cómo yo sé que ha funcionado? Bueno, los resultados que he obtenido, la participación misma de los estudiantes, sus propios comentarios a través de diarios reflexivos que lo han expuesto de esta manera, y eso es algo que en verdad llena a uno de satisfacción. Bien, muchas gracias, Denis, por tu respuesta. Le damos la palabra a la maestra Jovanka. Adelante, maestra. Bien, yo entiendo que no hay una estrategia específica al momento de uno trabajar, porque como decía la joven Pamela o la estudiante Pamela, lo que me resulta en esta asignatura o con X grupo, si tengo 3 primero y en primero A y primero B utilicé X estrategia y en el C no me funciona porque quizás ellos no tengan la motivación que tienen los otros 2 cursos con esa estrategia. Sin embargo, también estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir, y es que a los alumnos les gusta específicamente que uno lo involucre en lo que son los trabajos colaborativos. Ya que cuando leí un comentario que escribió alguien ahí que decía que sí, que claro, que es obvio que le gusta el trabajo colaborativo y más cuando tiene buenos compañeros. Y es que Víctor se ríe, es verdad, cuando tienen buenos compañeros, y es que cuando hacemos grupo de 5 o trabajo colaborativo de 5 o 6 alumnos, 4, siempre hay uno que por lo regular no tiene tanto dominio del tema y obviamente por lo regular siempre va a tratar de recostarse, pero en definitiva sí, el trabajo colaborativo es la estrategia que más a los chicos les gustan al momento de uno ponerlo a trabajar. Gracias, profesora Jovanka. Le damos la palabra a Víctor Andrés y continuamos con la siguiente pregunta. Gracias. Sí, en mis prácticas
yo he observado que las estrategias que más motivan a los estudiantes son aquellas que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, en el centro en el que estoy llevando mi práctica docente actualmente, tengo la fortuna de que cuenta con televisores y que están en buenas condiciones y que podemos utilizarlos. Entonces ahí nosotros podemos llevar videos, utilizar GeoGebra, y esas son cosas que a ellos le llaman mucho la atención y ellos se involucran más. Y el trabajo colaborativo, como han dicho todos, pero en cuanto al trabajo colaborativo, quiero significar algo a manera de aporte. Y es que hay una manera, o al menos esa es la estrategia que yo utilizo, para menguar un poco esta parte del estudiante que se recuesta. Y es la siguiente: cuando tienes un grupo de estudiantes que va a trabajar algo, lo ideal es que, por ejemplo, si tú vas a dar una práctica que no sea, si tú vas a repartir unas hojas con práctica, que no sea una hoja por grupo, sino que sea cada estudiante con su hoja en mano. ¿Por qué? Porque esto hace que todos los estudiantes se involucren, porque cada uno es responsable de llenar, digo el caso de una hoja, si es así, para ejemplificar. Porque cada uno tiene que hacerse responsable de cumplir con entregar su hoja con la práctica que sea que se le haya asignado completa. Entonces, esto mengua lo que es un poco el estudiante, que se dé el caso del estudiante que se recuesta, porque los demás no van a hacer su trabajo. Él tiene que involucrarse en el trabajo porque él también tiene que llenar, tiene que aportar para llenar la hoja que le ha tocado tener. Entonces, en ese sentido, uno lo involucra a todos, o en su defecto, la mayoría se involucra y, como decía, mengua un poco esta característica del estudiante que se recuesta. Bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. Sale a relucir en el chat la importancia del trabajo colaborativo. De hecho, lo presentan como uno de los elementos que los estudiantes prefieren, como un elemento para fortalecer y quizás dar respuesta, ¿no? A lo mejor esa estrategia da respuesta a el desnivel que eventualmente haya a nivel de comprensión en algunos estudiantes, y el trabajo colaborativo les ayuda quizás a entenderlo mejor. Sale a colación cómo ese trabajo colaborativo se puede utilizar para fortalecer a aquellos que tienen dificultades en algún contenido conceptual. Bien, hemos visto durante toda esta primera parte cuáles son las características de un buen profesor, cuáles elementos ustedes consideran que son importantes en cuanto al enfoque por competencias y las estrategias que implica la enseñanza de las matemáticas bajo este enfoque, pero vale la pena revisar cuáles son los mayores retos que se presentan al enseñar matemáticas bajo este enfoque y qué sería lo más difícil. Bien, abrimos los micrófonos para nuestros panelistas. Estoy dejando también la pregunta en el chat por si alguien quisiera consultarla de manera directa. Le damos la palabra a Pamela. Adelante, Pamela. Bien, yo entiendo que el mayor reto de enseñar matemáticas bajo un enfoque por competencia es hacer que el estudiante sea competente en sí. Y me explico. Si aquí sacamos a relucir los tres saberes de una competencia: saber, saber hacer y saber ser. Yo entiendo que de citar el más difícil o de mencionar el más difícil, desde mi perspectiva, es el saber ser, ya que nosotros podemos tener una sesión, podemos tener secciones y sesiones de estudiantes con las mejores calificaciones, que ellos tengan el conocimiento, sepan el concepto, lo sepan aplicar, pero una cosa es que ellos tengan una buena actitud hacia eso que están haciendo o hacia las matemáticas, ya que hay estudiantes que, como mencioné, saben hacer todo eso, resuelven los problemas, pero no los resuelven con ganas de resolverlo. O sea, no tienen esa intención, no se sienten cómodos, no muestran un comportamiento de querer hacer eso que le corresponde. Muchas veces lo hacen por compromiso. Entonces yo entiendo que básicamente es eso. El mayor reto es que sean competentes en sí, pero el más difícil es trabajar con la actitud del estudiante, que ellos sepan ser. Bien, muchas gracias, Pamela, por tu participación. Le damos la palabra a Denny. Adelante. Yendo de la mano con Pamela, realmente hay otro reto también que llega mucho, y ya hasta Víctor, el profesor, lo ha mencionado,
y es el aspecto del pensamiento que traen consigo los estudiantes de que las matemáticas no son buenas. Ustedes saben que con este nuevo enfoque lo que se busca es involucrar al estudiante para que actúe tomando en cuenta los contenidos que le están abordando, lo que le están enseñando, para que lo sepa utilizar. Pero cuando el estudiante viene con esa predisposición de que no, las matemáticas no las puedo utilizar en nada, está bloqueado, no entiende para qué, por lo general en mi tiempo, que fue literalmente ahorita, solían decir, profe, pero ¿con qué se come eso? Yo puedo ir al colmado con una ecuación para que me den salami o algo así. Entonces, esos pensamientos yo considero que son uno de los retos principales que estamos afrontando hoy en día con este sistema de por competencia. Muchísimas gracias, Deini, por tu participación. Le damos la palabra al profesor Víctor Manuel. Adelante. Yo pienso que el mayor reto de la matemática es hacerla llamativa, despertar la curiosidad en el alumno. Porque yo sufro mucho. Yo soy un maestro que sufre mucho, yo sufro mucho. Cuando veo el desinterés del alumno. Y poner a las matemáticas a competir con un PlayStation, con un Nintendo Wii, con una consola, con un videojuego. Es una competencia desleal. Entonces el alumno está muy enfocado. Básicamente, hablo desde el punto de vista de la educación media. El alumno está muy enfocado en el uso de los dispositivos para su diversión. Ahora, con esto de la pandemia, sí ha tenido como que repensar la utilidad del dispositivo como una herramienta para su educación. Por eso le ha costado mucho trabajo al alumno. Entonces, el principal reto es lograr que el alumno se motive, despertar ese interés, despertar ese interés. Y algo que me ha dado resultado es buscar simuladores. No hay muchos, pero aparecen, donde el alumno en el mismo teléfono puede ir cambiando valores y puede ver qué pasa con la gráfica, qué pasa con la figura, o sea, él va usando su herramienta, su dispositivo, que le encanta, que le quita todo el tiempo, darle como ese enfoque, okay, como yo, ok, ahora úsalo para tu educación. O sea, eso ha sido un reto, lograr que la matemática resulte atractiva para el alumno. Bien, muchísimas gracias, profesor Víctor. Siguen saliendo elementos comunes en las respuestas, el tema del interés del estudiante, el hecho de poder desarrollar no solo habilidades de resolución de problemas, sino que el estudiante desarrolle una perspectiva actitudinal, ¿no? Es uno de los elementos que ha salido en esta pregunta. Bien, continuamos con las demás preguntas, las voy a dejar en el chat. Ya hemos visto el cambio que debe darse no solo en el dominio de conocimientos, contenidos conceptuales. Entonces la pregunta sería, ¿qué representa para ustedes enfocarse más en las habilidades a desarrollar? Que es un elemento que ha salido muchísimo durante el diálogo de hoy. Y usar el contenido como mediador. ¿Qué tanto se logra eso? Le cedemos la palabra. Víctor Andrés, tiene la mano levantada. Adelante. Bien, yo creo que aquí es donde surge uno de los más grandes retos hoy en día de la educación, de la enseñanza, de las matemáticas, ¿no? Enfocarse en esas habilidades a desarrollar. ¿Por qué? Porque las matemáticas en su enseñanza, uno no debe olvidar que hay una parte muy abstracta, muy conceptual. Uno de mis profesores, Genaro, tengo que volverlo a citar, siempre decía que cuando usted domina el concepto, todo fluye. Y yo puedo dar testimonio de eso, ha sido así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás frente a la disyuntiva, concepto, habilidades, en una clase de 45 minutos, se hace difícil. Se hace muy difícil lograr conjugar esas cosas. Entonces, por lo tanto, ya hablando en cuanto a la realidad se refiere, no se logra tanto eso de
fortalecer esas habilidades que se pretende que se logre. Esa es la realidad. Sin romanticismos de las competencias, de ese tipo de cosas. Porque una cosa son los romanticismos de la teoría y otra cosa es la realidad de las aulas. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene en ese momento en donde usted tiene que dar una clase de 45 minutos y con la presión absurda de la burocracia del sistema, donde es más importante tú llevarle planificaciones al coordinador, al director, al distrito, que el aprendizaje en sí del estudiante, porque aquí eso del aprendizaje del estudiante es un romanticismo. Aquí no se le da prioridad al aprendizaje del estudiante. Aquí la prioridad es que el profesor muestre que está haciendo un trabajo, pero no lo está haciendo, porque hay una presión burocrática demasiado intensa que no le permite llevar a cabo una enseñanza que realmente signifique algo para sus estudiantes. Entonces, cuando tú estás en esa disyuntiva, es muy difícil esto de lograr de las habilidades. Entonces tú precariamente logras entonces, busca que ellos por lo menos conceptualicen lo que tú tienes que enseñarles. Porque si en 45 minutos no lo hiciste, bueno, el sistema te está presionando para que avance con los contenidos. Entonces la próxima clase posiblemente tú no puedas reforzar las debilidades de la clase que pasó porque tienes que avanzar. Porque si no avanza, entonces el sistema te penaliza. Entonces ahí es donde entran las deficiencias en lograr las habilidades y las competencias conceptuales de cada contenido que uno tiene que comunicar para que los estudiantes aprendan. Entonces ahí es donde yo creo que está la gran dificultad. Bien, muchas gracias, Víctor, que resaltas el gran reto que se tiene de cara a la disponibilidad de tiempo para el trabajo con esos contenidos y las habilidades asociadas a ellos, ¿no? Le damos la palabra ahora al profesor Víctor Manuel. Adelante. Muy de acuerdo con la opinión de mi tocayo, futuro profesor de matemáticas. Muy de acuerdo. Siempre se ha planteado esa dificultad, porque, como dicen los abogados, si bien es cierto que hay que agotar el programa y los contenidos, no es menos cierto que hay que ir al ritmo que te permiten ir los alumnos que son los que están adquiriendo las competencias, los conocimientos. O sea, hay que atender a dos francos. Y a veces tú sientes como que te disparan por la derecha y tienes que bajarte, porque también te están disparando por la izquierda. Eso es así. Y eso es parte del oficio. Eso es parte del oficio. Atender a agotar un contenido en un tiempo. Pero no puede darle la espalda, porque tampoco puede ir corriendo atrás del contenido y dejando a los alumnos atrás, porque entonces va a tener que hacer una expedición, una operación de rescate, porque esos alumnos no se pueden quedar ahí atrás. Y más cuando uno está en nivel medio, porque aquí en la universidad, yo lo recojo como me lleguen. Me llegaron un grupo a cálculo 1, tomo 2 semanas para una semana para una evaluación diagnóstica, a ver por dónde van, agarro 2 semanas más, por ahí se me fue un mes, intentando nivelarlo y haciendo algún rejuego, pero se me fue un mes ya de clase y hay unos contenidos que agotar. Entonces a veces tenemos como que la disyuntiva, ¿a cuál de los dos le doy la espalda? Si ambos me golpean. Eso es complicado realmente, porque yo no voy, yo pienso que debo lograr que el alumno adquiera las habilidades, pero adquirir una habilidad requiere un proceso más lento de lo que se piensa. O sea, un tema, usted no puede ir, un maestro no puede pretender que un tema se da en 2 o 3 clases. Sí, usted lo puede dar en una clase. Ahora, los muchachos adquirieron las habilidades, los muchachos maduraron ese conocimiento, pueden interpretar, pueden razonar. Entonces, ahí siempre vamos a tener el mismo problema. La utopía que se presenta al tener que agotar un programa en un tiempo que a veces es casi récord, pero sin tener que darle la espalda a los conocimientos del alumno.
Muchísimas gracias, profesor Víctor. Muchísimas gracias por la participación de todos los panelistas. Ya ustedes han ido mencionando algunas dificultades que bien emanan de la realidad, del contexto, de eso que es imperante, que es el contexto en el que desarrollamos nuestro quehacer docente. Entonces, a sabiendas de ya las características principales de un buen profesor, las estrategias que funcionan con los estudiantes, cómo trabajar matemáticas desde el enfoque por competencias y estas dificultades que, como muy bien ustedes han expresado, el chat también está de acuerdo precisamente por esa realidad contextual de que hay que agotar unos contenidos conceptuales, pero hay que atender también a los ritmos de aprendizaje y bueno, todo lo que ustedes han mencionado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían sus recomendaciones para trabajar matemáticas desde ese contexto real, aplicándola a las situaciones de la vida diaria y el contexto profesional de nuestros estudiantes? Denny Josiel, adelante, te cedemos la palabra. Bueno, mis recomendaciones son bastante simples. Si queremos tomar un contexto real, ese contexto que vamos a tomar no puede ser el del profesor, no puede ser el de alguien que esté trabajando en el ministerio. El contexto debe ser el que sea real, pero para el estudiante. Porque al fin de cuentas, es esa persona la que se va a involucrar en desarrollar sus competencias. Entonces, ya del ámbito profesional, entiendo que algo bueno es conocer cuáles son esos sueños de los estudiantes, como había dicho la compañera Pamela, conocer qué profesión quieren sus estudiantes, porque si va a traer situaciones que vayan adaptadas a eso o al ámbito profesional, tiene que venir con carreras que le gusten a esos estudiantes. No puede venir con mecatrónica si la mayoría lo que quiere es enfermería. Entonces, van a ver ese contenido como algo que no es necesario para ellos. Pero si uno viene con esa facilidad, mira, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la arquitectura? Bueno, vamos a tomar un enfoque con las matemáticas que va orientado por ahí para que más o menos vayan viendo que son importantes para eso. Entonces, en esos dos ámbitos creo que eso sería importante. Bien, muchas gracias, Denny, por tu participación. Le doy la palabra a Víctor Andrés. Bien, yo creo que el aporte que hace el compañero Denny es sumamente importante. Es sumamente importante, es sumamente interesante. Y es algo que yo dialogaba hace unos meses con uno de mis compañeros, con Emil, que ha hecho ya algunos comentarios aquí, donde él y yo analizábamos la relevancia de las matemáticas en cada materia, no solo la materia a nivel secundario, sino a nivel universitario. ¿En qué sentido? Las matemáticas, si ustedes se fijan, están en todas las áreas de la vida. No importa, usted puede estudiar mañana lo que usted quiera, filosofía, lo que usted quiera, y va a haber matemática. ¿Dónde entra el interés de esas personas de enfermería, de medicina, de veterinaria? Personas que piensan que jamás van a trabajar matemática. Es eso que dice Denny, darle un enfoque hacia esa carrera de esa persona. Y eso cobra importancia en el nivel secundario cuando tú tienes más o menos un conocimiento de la perspectiva de vida que tienen sus estudiantes, lo cual se hace más fácil si es en un politécnico donde ya los muchachos están seccionados, que si electrónica, que si contabilidad, que si enfermería. Si tú le das enfoque a la matemática, va a ser más fluida la clase y ellos se van a motivar un poco más en aprender. Pero, sin embargo, yo quiero añadirle a ese comentario de Denny, es que una recomendación para evitar frustraciones es que el docente de matemática entienda algo muy importante y que no se deje envenenar su conciencia con esta idea de la contextualización. Porque la contextualización es importante, pero no es verdad. Y todo el que sabe aquí un poco de matemática lo sabe. No todos los conceptos en matemática son contextualizables, y no lo dice Víctor Andrés. Eso es algo que ya yo lo he estudiado, la profesora Cecilia está aquí, puede colaborarme, que en una exposición que hice recientemente sobre el constructivismo encontré críticas que se le hacen al constructivismo donde se señalizaban precisamente ese punto, donde no todo el conocimiento es contextualizable. Entonces un docente no puede ahogarse en esa perspectiva, debe entender que habrán conceptos
que son abstractos, pero aún así son útiles. Aunque sean abstractos, son útiles. Entonces hay que comprender eso para evitar frustraciones de parte del docente. No todos los conceptos usted lo va a poder contextualizar. Entonces, cuando usted entienda eso y sepa distinguir qué contenido yo puedo contextualizar y cuáles no, entonces usted podrá tener una práctica menos frustrante. Bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. Por un tema de tiempo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la planteo brevemente. ¿Cómo ustedes perciben la evaluación? ¿Cuál es, a su criterio, la mejor forma de evaluar las competencias desarrolladas en los estudiantes? ¿Y cuáles alternativas tenemos para la evaluación? Copio nueva vez la pregunta en el chat. Muchísimas gracias, Claribel, por el apoyo. Le damos la palabra a Pamela. Adelante, Pamela. Muchísimas gracias. Te damos la palabra. Bien. Igual que la de las estrategias, yo entiendo que la mejor forma es no utilizar una misma forma siempre para evaluar. Suena un poco contraproducente, pero es así. No existe una mejor manera de evaluar, menos si es por competencia. Porque es bueno recordar que tenemos diversidad de estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes y entonces hay que tener gran variedad de medios y recursos para ello. Ahora, ¿qué recomendación se puede dar? No dejar todo para último y no explotar un mismo método. No podemos cansar con el portafolio, pero tampoco podemos cansar con el examen. Entonces, hay que tener una gran variedad. Hay que tener de dónde hablar, como dicen. Y no dejar todo para el final, ir recogiendo cada cosa que se va haciendo, cada cosa que muestra el estudiante, cada cosa que damos, y así entonces podemos tener una valoración un poco más justa y equitativa. Bien, muchísimas gracias, Pamela. Le damos la palabra ahora a Damni. Bueno, percibo la evaluación como una oportunidad tanto para el docente como para los estudiantes. Saben que cuando realizamos este proceso, nos abre paso a valorar lo que estamos desarrollando en el aula, tanto las estrategias, las metodologías que estemos implementando. Y a raíz de esto, si vemos que con nuestra evaluación quizás no sea la más adecuada, podemos retomar otro tipo de evaluación. Pero si vemos que a pesar de esto están decayendo en cuanto a los resultados que queremos obtener, bueno, quiere decir que tenemos que reajustar tanto las metodologías, buscar estrategias que vayan más apegadas al tipo de aprendizaje que tengan los estudiantes. Y dentro de estas alternativas están, como obviamente ha dicho nuestra compañera, actividades individuales, actividades grupales, construcciones tanto de portafolio, proyectos como tales, las presentaciones. Entonces, en verdad tenemos una amplia gama de herramientas que podemos utilizar para evaluar. Así que la forma más sabia es buscar cuáles son esas alternativas que sean más convenientes de acuerdo a lo que se vaya a implementar. Bien, muchas gracias, Damni. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya hemos hablado de evaluación, de las recomendaciones en sentido general. Nos gustaría ahora abordar directamente el tema de los recursos. ¿Cuáles, a su juicio, creen ustedes que son los mejores recursos para promover el aprendizaje de las matemáticas? Precisamente a raíz del contexto en el que estamos, han perdido la relevancia o su relevancia los recursos convencionales, lo pongo entre comillas, y del medio frente al surgimiento de todos los recursos tecnológicos que tienen los estudiantes a su disposición. Víctor, Andrés, adelante. Bien, gracias. Lo primero es que lo primero que puede decirse es que los mejores recursos son los tecnológicos, dado el contexto, como usted decía. Sin embargo, yo creo que no existe un mejor recurso. Existen recursos adecuados. ¿En qué sentido? Existen recursos que funcionan para un contenido, para un grupo determinado, y otros que funcionan para otro tipo de contenido, para otro grupo determinado. En ese sentido, lo que hace mejor a un recurso es cómo lo aplico, cómo lo utilizo y dónde lo utilizo y cuándo lo utilizo. Creo que eso es lo que hace mejor a un recurso. No hay uno mejor que otro, sino es saber utilizarlo. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que los recursos convencionales per se no han perdido relevancia, han perdido uso.
han entrado un poco en desuso, pero no relevancia. O sea, relevancia en cuanto a la utilidad que tienen para que se logre un aprendizaje. Yo creo que los recursos convencionales siguen siendo muy útiles. Lo que ocurre es que trabajar con recursos convencionales puede tornarse un poquito más difícil cuando tú tienes otras opciones, ¿no? Que son como las digitales, que te facilitan cosas. Entonces, cuando tú como docente tienes que planificar 4, 5, 6 clases, se va a hacer un poco cuesta arriba tú ponerte a trabajar recursos convencionales para cada una de esas clases, cuando tú podrías sintetizar el esfuerzo y el tiempo en recursos digitales. Entonces, quizás en ese sentido es que han perdido un poco relevancia, pero no en cuanto a la utilidad de un aprendizaje. Yo creo que tanto los recursos digitales como los convencionales todavía hoy por hoy son muy útiles. Claro, siempre hay que tener en cuenta el cómo, el cuándo y el dónde lo utilizo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. Le damos la palabra a la profesora Jovanka y pasamos a la siguiente pregunta. Bien, como decía Víctor Andrés, entiendo que los recursos convencionales no han perdido validez ni tampoco han perdido importancia. Lo que sí se trabaja menos y es específicamente por el tiempo, el momento en el que nos está tocando vivir. Anteriormente o en la época en la que nosotros estudiamos, a nosotros teníamos que comprar una cantidad de libros, ir con una mochila a la escuela, con todos los cuadernos de ese día, juntamente con todos los libros. Ahora los chicos tienen una plataforma, se llama Santillana Compartir, SM, Susaeta, en fin, y la tienen en un dispositivo que o el colegio o el centro educativo le permite que tengan que llevar su dispositivo, porque ahí es que tienen los libros. Hay muchos centros también ya que están utilizando la estrategia de que el alumno no tenga ni siquiera que llevar cuadernos, sino que lo que tiene es una laptop y ahí entonces puede anotar lo pertinente de la clase. Entonces, cuando se tienen ese tipo de recursos, pues obviamente se van a ir dejando de lado lo que son los recursos convencionales, lo que utilizábamos anteriormente, pero leí en un comentario ahora mismo ahí que decían que no es lo mismo hacer un gráfico en la pizarra que utilizar, trabajar con el plano cartesiano en la pizarra que hacerlo en GeoGebra. Claro está, en GeoGebra nosotros nos va a salir con perfección, porque ahí nosotros vamos a tirar las líneas de forma que ellos van a verla más grande. Aparte de eso, van a ser exacta. Entonces, muy de acuerdo, muy atinado el comentario de Víctor Andrés. Bien, muchas gracias, profesora Jovanka, por su participación. Muy interesante que nuestros chicos en el chat estén mencionando algunas de las herramientas que pueden utilizarse como recurso didáctico en el marco de las matemáticas. Veo que GeoGebra sale mucho en los comentarios por la facilidad del uso y la demostración de los diferentes ejercicios y de dónde emanan tal o cual contenido. Muchísimas gracias a los que han ido compartiendo en el chat. Recuerden que pueden ir dejando también sus preguntas para los panelistas y las leeremos luego de finalizada esta parte. Solo nos restan 2 preguntas generales para los panelistas y luego pasaríamos al espacio de interacción entre todos. Bien. Para continuar, según la opinión de los panelistas, tanto docentes como estudiantes, ¿cómo se debe abordar el error desde la enseñanza de las matemáticas? Le cedo la palabra a Demny Josiel. Adelante. Entiendo que se debe tomar desde una postura de respeto, porque últimamente falta mucho de ello. Hay muchos alumnos que cuando cuestionan al profesor acerca de algún procedimiento, el docente tiende como a ofenderse o a responderle de una manera muy agresiva, o incluso el estudiante tiende a responder de manera agresiva. Entonces, entiendo que tomar cualquier error que aparezca con una actitud de respeto y tolerancia y comenzar desde cero, explicar, buscar la forma de hacerlo dinámico, entiendo que es mejor. No simplemente hacer comentarios sarcásticos. Créanme, hay muchos videos
que aparecen por ahí en las redes sociales, donde el docente explota, donde el alumno explota. Es difícil, por ello también necesitamos mucha paciencia. Bien, muchas gracias, Daini, por tu participación. Le damos la palabra al profesor Víctor. Lo primero que tanto alumnos como docentes deben entender es que el error es parte del mismo proceso. Estamos en un proceso de aprendizaje. Para aprender hay que cometer muchos errores. Aquí nadie aprende a montar bicicleta sin darse varios estrellones, ni nadie aprende a cocinar sin que se pase un día de sal, otro día se pase de agua, otro día se pase de aceite. Entonces es lo mismo. Donde quiera que hay proceso de enseñanza, donde quiera que hay un proceso de aprendizaje, hay una adaptación. Hay que ir adquiriendo los conocimientos, hay que ir adquiriendo la destreza en el método. Y todo eso solo se logra a través de cometer muchos errores. De ahí la importancia de dedicar el tiempo prudente a que el alumno adquiera la habilidad, a que el alumno domine el tema, a que el alumno domine la herramienta. Y hay que combinar, como leí un comentario, combinar tanto las herramientas tradicionales como las herramientas que nos presenta esta era de tecnología. Porque es que yo siempre le digo a los muchachos, bueno, yo dentro de la clase saco un momento para enseñar el uso de la calculadora como herramienta, porque nadie calcula el seno, una función, ni el coseno, ni la inversa sin la calculadora. Tienen que aprender a usar la herramienta. Pero también la principal herramienta del alumno es lo que está aquí adentro. Puede que usted se encuentre en un momento que no disponga de nada, pero el conocimiento lo tiene. Y va a tener que echar para adelante, va a tener que resolver y salir airoso de la situación que se le plantee. Bien, muchas gracias por su participación, profesor Víctor. Permítame un momentito, por favor. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y una vez finalizada la próxima pregunta, valga la redundancia, le daremos lectura. Bien, interesante que sale el tema del error. Primero, se resalta la importancia de que ambos actores lo reconozcan como parte del proceso y el abordaje del mismo desde el respeto y la tolerancia. Muchísimas gracias por la participación de nuestros panelistas. Y la última pregunta de esta primera parte del panel es, ya si se quiere una pregunta para realizarla y reflexionarla de modo introspectivo, en su práctica pedagógica, tanto docentes como estudiantes, ¿qué ustedes entienden que deberían mejorar, enriquecer o cambiar según los resultados que ustedes han ido obteniendo durante todo su quehacer como docente? Le damos la palabra a nuestros panelistas y recuerden que una vez finalizada la respuesta a esta pregunta, abriremos el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas a los panelistas. ¿Bien? ¿Quién se anima desde su perspectiva, en su práctica pedagógica, qué entiende debería mejorar, enriquecer o cambiar? Víctor Andrés, adelante. Bien. Una de las cosas que más ha salido a relucir en cuanto a mi práctica pedagógica en general, para yo mejorar, ha sido el manejo del tiempo. Y he hecho avances importantes en ese sentido. Porque es importante que en cada una de las clases que uno desarrolle, poder lograr, ¿no?, esos 3 momentos. No por cumplir con la planificación en sí, sino porque llevar a cabo esos 3 momentos lleva un impacto, tiene un significado en el aprendizaje de ese estudiante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, ese primer momento sirve para conectarlo con lo que se va a dar. Ese segundo momento, el desarrollo, sirve para llevar a cabo aquello que vamos a desarrollar ese día. Y ese tercer momento logra sintetizar todo lo que se ha visto en ese día. Entonces, eso responde obviamente a un tiempo, a la organización del tiempo. Por lo tanto, desde mi experiencia, creo que eso es un aspecto muy importante.
saber manejar el tiempo para poder cumplir con esas 3 fases o con esos 3 momentos de una clase, porque yo particularmente entiendo que sí tienen un significado en el estudiante más allá del cumplimiento burocrático que uno tiene que hacer sí o sí. Muchas gracias, Víctor. En su práctica pedagógica, ¿qué entienden deberían mejorar, enriquecer o cambiar según los resultados que han obtenido? Víctor, comparto contigo el tema del tiempo. Como docente también es una de las dificultades que me encuentro. Le damos la palabra a Amy. Adelante. A mí me gustaría enriquecer mis competencias de manera integral. Ustedes saben que tanto a nivel personal, con el modo empatía con los estudiantes, tiendo a ser un poquito frío y eso, pero hay cositas que hay que enriquecer poco a poco. Y ahora es que falta camino para arreglar todo ello. Y por otro lado, ya a nivel profesional, es para capacitarme un poquito más, enriquecerme con contenidos que sé que son muy necesarios. Y en el ámbito de la pedagogía, tratar de buscar siempre las maneras más productivas y eficientes con los alumnos. Muchas gracias, Amy. Abrimos el espacio para nuestros profesores y con ellos cerraríamos. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y en breve les leeremos. Bien. Pues, mis queridos y queridas, muchísimas gracias por la respuesta a cada una de las preguntas que hemos planteado en esta primera parte del conversatorio. Como ven, preguntas emanadas de los diferentes avances que se han tenido en el ámbito de la matemática, aprovechando la experiencia de nuestros panelistas, primero desde nuestros docentes, desde su ejercicio profesional en el marco del trabajo que desarrollan con nuestros estudiantes en la universidad, y segundo, la experiencia rica que han tenido nuestros estudiantes, primero como estudiantes en nuestra casa de estudios, pero también haciendo el rol de docentes efectivamente en los centros educativos del sector público a nivel secundario. Así que creo que una conversación sumamente rica. Pasamos ahora a un espacio de interacción donde la audiencia puede plantear todas las preguntas que cree oportuna en torno a las temáticas que hemos abordado o alguna que le haya surgido a partir de las respuestas de nuestros panelistas. Así que el espacio está abierto, tanto Claribel como yo le daremos la palabra, así que pueden ir animándose y colocando sus preguntas. Veo que la profesora Cecilia tiene la mano levantada. Le damos la palabra a la profesora Cecilia y luego pasamos con una pregunta de la profesora Giselle que está en el chat. Los demás pueden ir animándose a escribir sus preguntas y le iremos dando poco a poco la palabra. Maestra Cecilia, adelante. Sí, buenas tardes a todos. No sé si entendí mal, pero creo que cuando Denny habló de la posibilidad, cuando habló de los errores, tanto se refirió a errores de los profesores como errores de los estudiantes. Pregunto, Denny, ¿te referiste también a cuando un profesor comete un error? Denny está. Denny. Denny, si puedes responder, por favor. Cuando No. me refería a esto, sí, me enfoqué también a cuando el profesor se tiende a equivocar en la pizarra o cuando el propio estudiante está resolviendo algo y se equivoca. A veces actuamos de forma negativa y siempre hay que buscar una armonía con ellos, con el respeto, obviamente. Ok, yo sugiero desde mi perspectiva, está bien, los estudiantes por supuesto que están en el proceso de aprendizaje, claro que se tienen que equivocar y el maestro tiene que manejar esa situación de la manera más inteligente posible. Sin embargo, desde la perspectiva del profesor Denis, un profesor no debe equivocarse nunca. ¿Está claro? ¿Puedo responder? Un profesor tiene que tener cubierto todo el contenido que va a impartir, óyeme bien, que va a impartir en esa clase. Tiene que tenerlo todo cubierto, porque ese es su trabajo. No puede equivocarse. ¿Por qué? Porque eso le da desconfianza al estudiante y puede hacer que lo desmotive. ¿Ok? Nosotros somos ejemplo
ejemplo en esa aula. Siempre nuestros estudiantes, cuando saben que sabemos y que somos didácticos, siempre dicen, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Tenemos que ser la inspiración de todos los estudiantes. Y un profesor que se equivoca no necesariamente inspira, ¿ok? Por eso tenemos que echar mucha página para atrás, muchas. ¿Ok? Gracias, profesora Cecilia. Bueno, muchísimas gracias a Denny que ha respondido a la pregunta. A ver, y aquí quiero dar mi opinión, primero porque yo soy estudiante y todos seguimos siendo estudiantes en este proceso. Desde mi experiencia, y aquí voy a hablar de manera muy personal, un estudiante valora mucho más a su profesor cuando éste reconoce la capacidad de poder equivocarse, porque somos humanos, podemos equivocarnos. En matemáticas, con un signo de menos, se fue todo un ejercicio literalmente a la borda. Yo recuerdo con mucho aprecio a mis profesores de matemáticas que eran capaces de borrar completamente una pizarra porque al resolver un ejercicio de límite se equivocaron en uno de los dígitos que colocaban al principio del ejercicio y el resultado era totalmente erróneo. Primero porque somos humanos y segundo porque uno de los elementos que han mencionado durante el taller, el hecho de ser flexibles, de ser empáticos, es parte también de los profesores, pero también de los estudiantes. Pasamos a ese error de signo, yo no me refería al error de signo. ¿No? Por favor, yo levanté la mano y no me ha dado la palabra y no he dicho nada. Sí, profesor Genaro, en un momentito le damos la palabra, profesor. Sí, teníamos la pregunta, habíamos avisado que íbamos a dar el turno a la profesora Giselle, que tenía una pregunta en el chat. Sí. ¿Puedo leerla si prefieres, Suriel? Sí, la maestra favor, Giselle gracias. Manifiesta, ¿qué proponen los panelistas para lograr el desarrollo de competencias a pesar de todo lo que se ha dicho que entorpece el proceso? ¿Quién se anima a dar respuesta a la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta que no escuché bien? Y me disculpo. ¿Qué proponen los panelistas para lograr el desarrollo de competencias a pesar de todo lo que se ha dicho que entorpece el proceso? A la luz de esos retos que manifestaban todos. Yo creo que lo más importante, y me voy a tomar la libertad de responderlo, es algo que en algún momento decía Denny. Comprender, ¿verdad?, las aspiraciones de los estudiantes y buscar la forma que se puede lograr de enfocar ese aprendizaje de la matemática que tú harás hacia esos intereses. Por eso yo decía que es más el profesor de matemática que tenga un politécnico puede ser que la tenga un poquito más fácil. Porque como decía, vamos a suponer que está en un aula de enfermería, se puede, algún contenido matemático, ver cuál utilidad podría tener o de qué forma se puede visualizar desde la enfermería. Entonces, por lo menos eso te ayuda un poco a ir llevando a los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Gracias, Bien, Víctor. muchas gracias, Víctor. Claribel, si podemos leer otras de las preguntas que están en el chat, porque veo que han bajado la mano. Recuerden que pueden ir dejándola ahí. Sí. Vamos a ceder de manera rapidita al profesor Genaro, que ha levantado la mano insistentemente. Unos minutos, profesor Genaro, para... Muchas gracias. Primero, buenas noches a todos, chicos. Muy complacido, ¿no?, en este conversatorio, en este compartir con nuestros estudiantes y también con los demás compañeros. Lo mío es en cuanto a que el profesor nunca se equivoca. Es un error, porque como dijo José Ramón, todos somos seres humanos y podemos cometer un pequeño error. Muchas veces un signo en el desarrollo de un ejercicio, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, o puede hacer hasta resolviendo una integral, ¿no? Conlleva que usted cometa un error. Ahora bien, muchas veces yo he tenido estudiantes, ¿no?, que me han ayudado bastante, porque cuando el estudiante se da cuenta que el profesor comete un error y el profesor es ético y reconoce que hubo un error, eso es aprendizaje para el estudiante. También cuando el estudiante
por el momento observa que el profesor dice, sí, me equivoqué, vamos a corregirlo. Pero se entiende ahora, muchachos, ¿dónde estuvo el error? El estudiante eso lo reconoce. Y lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo he tenido muchos muchachos que en mi clase han sido muy participativos, muy colaboradores también, ¿no? Y la clase, señores, miren, bueno, ustedes le pueden preguntar a ellos cómo se ha dado y cómo se manifiesta y cómo se entiende. Y aquel que no entiende también tiende a responder. Es cuanto lo que yo quería decirle solamente. Muchísimas gracias, profesor Genaro, por compartir. Okay, continuamos entonces aquí con las interrogantes del chat. Preguntan por aquí, ¿cómo consideran una evaluación matemática con un enfoque por competencias? A ver, profesor Víctor Manuel. Disculpe, Se le había quedado levantada. Sí, la pregunta es, ¿cómo consideran? Porque yo levanté la mano para la pregunta de la profe Giselle, en realidad. Ok. La siguiente que hablaba de cómo lograr la competencia a pesar de los retos que se plantean. O sea, los retos siempre van a estar ahí y uno como maestro debe buscar las estrategias, la estrategia que resulte más adecuada. Lo que yo hago es buscar un ritmo que me permita que los alumnos vayan adquiriendo las competencias. O sea, a veces sin darle la espalda al contenido al contenido que presenta el programa. Pero lo que no puedo y lo que no hago bajo ninguna circunstancia es dar contenido a la carrera viendo que los alumnos se quedan atrás. Eso yo no lo hago. Ni lo hago ni lo voy a hacer. O sea, entonces siempre busco estrategias, que resolución de problemas, que vean algún video, que trabajo colaborativo, identifico cuáles son los más avanzados y construyo los grupos yo. Porque a veces uno permite trabajo colaborativo que sean ellos que hagan los grupos y se asocian de manera no adecuada respecto al propósito que yo como maestro quiero. Yo identifico fulano, ustedes 5 son los alumnos cabecera, los que siempre están al frente. Ustedes son los encargados de dirigir estos grupos. Y su misión es que esos muchachos capten la idea, que esos muchachos logren el conocimiento. Y eso me da buenos resultados. Muchísimas gracias, profesor Víctor. Entonces, diversificar las estrategias es su manera, pues, de poder sobrellevar estos retos. Gracias por compartir. Entonces, quedamos en la interrogante, ¿verdad? ¿Cómo consideran una evaluación matemática con un enfoque por competencia? Vamos a ver, ¿quién se motiva? Pues, aparte de Víctor, ¿verdad? Algunos de los demás panelistas. ¿Cómo se evalúa la matemática con un enfoque por competencia? ¿Qué conlleva esto? ¿Puedo responder? Bueno, vamos a darle la oportunidad a Denny mejor. Denny. Gracias. Entiendo que para evaluar con un enfoque que está afianzado en competencias, hay que enfocarse en esas propias competencias, esas habilidades de los estudiantes, buscar instrumentos que vayan de la mano para identificar qué nivel poseen en cada uno de estos. No podemos evaluar contenidos si estamos en un enfoque por competencia. O sea, sí podemos hacerlo y es importante los contenidos. Pero si queremos evaluar en cuanto a las competencias, obviamente hay que ir a lo práctico con los estudiantes, ver cómo se desenvuelven y buscar ese juego con ellos. Muchas gracias, Denny. Bien. Pamela. Algo muy importante también que se mencionó y es tomar en cuenta el proceso. Siempre tomar en cuenta el proceso, no solamente el resultado final. Al momento de evaluar por competencias, específicamente en la matemática, es importante tomar en cuenta todo eso que ha hecho el alumno a lo largo de todos los indicadores de logro que se han propuesto en el salón de clases y en las unidades de aprendizaje. No solamente esperar al final a si se equivoca o acierta. Muchísimas gracias por compartir, Pamela. Muy bien. Continuamos entonces. Dicen por aquí, ¿qué es más importante? ¿Que los estudiantes no tengan cariño o que nos tengan respeto? Se sonríe el profesor Víctor allá, ¿eh?
Muy interesante esa pregunta. Muy interesante la interrogante, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ceder la palabra, ¿verdad? A ver, en el orden, Suriel, ¿quién fue? Deini. Luego Pamela. Desde mi perspectiva, entiendo que el respeto, porque ya cuando tú respetas a alguien, por ahí poco a poco va el cariño, porque si ese profesional que está ahí delante dándome clases es mi fuente de inspiración y yo lo respeto como profesional, poco a poco. Excelente. Continuamos, Pamela. Muy de acuerdo con Dani, me quitó la palabra de la boca y básicamente es eso, el respeto, porque no puedes tenerle cariño a alguien si no lo respetas. Entiendo que eso no es algo contraproducente, así que el respeto, uno tiene que exigir el respeto y ganarse el respeto de sus alumnos. Y el cariño va a llegar, claro que sí. A la tarde o a la larga llega. Forma parte. A ver, Víctor Andrés y luego Víctor Manuel. Víctor Andrés. No tengo mucho que agregar, Pamela y Deini ya. El respeto, sobre todo. El respeto. Tú puedes tenerle cariño a un profesor como persona, pero no tenerle respeto como profesional. Hay que saber entender esa diferencia. Y en un ejercicio docente, lo importante es que primero se te respete como profesional, porque así se valora el conocimiento que tú vas a compartir en tu clase. Aún aquel estudiante que quizás no te estima como persona, si te respeta como profesional, va a tener una actitud diferente frente a ti a la hora de tú desarrollar tus clases. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir. Víctor Manuel, profesor Víctor Manuel. No tenía la mano levantada ya. Ya yo voy a contestar. Claribel, si me permites, por favor, interesante la perspectiva de los estudiantes, algunas ideas que salen con relación a esta pregunta. Me voy a permitir mencionarla brevemente. Dice, yo creo que el cariño trae consigo respeto. A veces se confunde el respeto con el terror que inculcan los maestros en el aula. Julián dice, cuando tú como persona decides respetar a alguien, le tienes cariño. Y algo que menciona Jennifer es que hay miedo disfrazado de respeto también. Sí. Adelante, continuamos. Aspectos importantes a tomar en consideración. Bueno, aquí culminamos con las interrogantes. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, algo más que pudiese cuestionar, para si no pasar al siguiente momento de este panel. Bueno, pues a la luz de esto vamos a ceder la palabra, ¿verdad? Ok, Víctor Andrés, ¿sí? Bien, ya que se dio la oportunidad a una interrogante más y nadie la manifestó, yo quiero aprovechar ese momento para aportar algo sobre algo que se discutió más atrás cuando se abordó el tema del ECO. Yo entiendo que tanto la postura del profesor Genaro como la de la profesora Cecilia son válidas, pero ¿en qué sentido? Yo creo que no se entendió muy claro lo que quiso decir la profesora Cecilia, porque yo entiendo que ella se refería al error del conocimiento, no a errores de que pusiste un numerito mal, de que pusiste un signo mal, porque eso le puede pasar a cualquiera. Y todos aquí sabemos lo que somos de matemática, que cuando tú estás embaucado en un procedimiento largo, tú puedes ser el doctor más grande en matemática y puede aparecer un error. Yo creo que la profesora no se refiere a ese tipo de error, sino a error de conocimiento, que tú como profesor tengas lagunas. Eso es lo que la profesora yo creo que quiso significar. No, tú no te puedes permitir, y yo estoy de acuerdo con ella en ese punto, tener lagunas sobre tu área de conocimiento al momento de tú compartir eso. Obviamente tú no lo sabes todo, pero ya que tú vas a impartir un conocimiento determinado, tú tienes que cerciorarte de que no vas a mostrar lagunas en ese sentido. Exactamente, Víctor. Exactamente. Eso fue lo que yo me referí. A eso fue lo que yo me referí. Eso creo que es lo que usted quiso decir. Y lo que el profesor Genaro quería decir es, en cuanto a cositas que se le escapan a uno cuando no está en la pizarra, que eso puede pasarle a cualquiera. Incluso creo que usted misma estaría de acuerdo con eso. Pero claro, no, estaría de acuerdo, no, que me ha pasado también. Claro. O sea, eso le pasa a un estudiante hace una observación y tú la valoras, pues eso te engrandece a ti
como profesional y como profesor, e incluso no creo que el estudiante te vea debilidad en ti, sino que te respeta porque ve que tú valorizas el aporte que él está haciendo a tu clase. Muchas gracias por compartir, Víctor. Muchísimas gracias. Bien aclarado este aspecto, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la agenda. En este momento, entonces, nuestro distinguido Suriel va a hacer entonces el cierre pedagógico de todo lo expuesto en el día de hoy. Suriel. Bien, muchísimas gracias, Claribel, por cederme la palabra. Vamos a presentar en sentido general, de manera sucinta, los elementos generales que fueron saliendo durante todo el diálogo del día de hoy. De nuevo, agradecer muchísimo a nuestros panelistas, miembros del conversatorio, docentes y estudiantes. Agradecer la participación de cada uno de ustedes en el chat, que enriqueció muchísimo la discusión. Sus preguntas, interrogantes, son de gran valor para la actividad en sentido general. Bien, en cuanto a las fortalezas, se resaltó el tema de la planificación y dominio de la tecnología, en algunos casos por parte de los docentes. Uno de los elementos que resaltaron los profesores con relación a los estudiantes es el manejo o dominio de competencias de diferentes naturalezas, la responsabilidad y entrega de las diferentes asignaciones y la sinceridad como un elemento muy valorado por parte de los profesores, ya sea en la entrega de asignaciones, retroalimentación, etc. En cuanto a las características generales de un buen profesor, salió a colación primero que quizás no hay esas características de un buen profesor, sino elementos que caracterizan una buena práctica, como la capacidad comunicativa para el buen entendimiento de los estudiantes, que se manejen los niveles al momento de hablar con los estudiantes, dígase hablar en el lenguaje de estos para la mejor comprensión, atender a los ritmos de aprendizaje. Se mencionó también de manera muy amplia el tema de ser flexibles, cooperativos y empáticos. Eso salió tanto en las opiniones de los profesores como de los estudiantes. Y uno de los elementos que salió no solo al momento de hablar sobre cuáles son esas características de buen profesor, sino durante todo el desarrollo de la actividad, lo importante que es el dominio de los contenidos por parte del docente de cara al desarrollo de las habilidades y destrezas, desarrollo de competencias en los estudiantes, pero también la necesaria, el uso necesario de estrategias metodológicas, el hecho de saber enseñar. Sí, ciertamente se le da mucho valor al dominio de los contenidos, pero también al hecho de que se sepa enseñar. Y otro elemento integrador es el conocimiento de los estudiantes, de sus estilos de aprendizaje. En el marco del enfoque por competencias, uno de los elementos que salió a colación es que no se priorice solo el conocimiento, los contenidos conceptuales, sino que esto se lleve a la práctica y que el estudiante sea capaz de poder resolver problemas. Importante, un elemento que mencionaron tanto los profesores como estudiantes al responder a la pregunta era la capacidad de que el estudiante puede integrar teoría y práctica para afrontar situaciones de la vida diaria. En cuanto a las estrategias que se consideran como las más idóneas, adecuadas para la enseñanza de las matemáticas, resaltan principalmente las prácticas vinculadas con el entorno del estudiante. Sale a colación también el diálogo socrático, el trabajo colaborativo, que los estudiantes tengan una conexión de los contenidos conceptuales que van viendo con la vida misma y eventualmente que esto pueda llevarse a la aplicación en el caso de ser posible. Otra de las estrategias que salió también a colación como adecuada y favorable para la enseñanza de las matemáticas en el marco del enfoque por competencias fue el aprendizaje basado en problemas. Al referirse a las estrategias que preferían los estudiantes en el nivel secundario, tanto docentes como estudiantes hacían la salvedad de la importancia de adaptar las estrategias al grupo, razón por la que no se podía considerar que exista una sola estrategia que funcione, sino que hay diversas estrategias que tuvieron buenos resultados con los estudiantes. Salen a colación ahí el trabajo colaborativo, la realización de diarios reflexivos, el uso de la tecnología, porque es uno de los elementos que despierta el interés de los estudiantes. Salieron a colación plataformas como GeoGebra y el uso de audiovisuales en las aulas. Cuando se hablaron de los retos que presenta la enseñanza de las matemáticas bajo el enfoque por competencias, considerando cuáles eran los elementos más difíciles,
uno de los elementos que salió a colación es, primero, el reto de que los estudiantes sean competentes, y cito directamente. Y lo más difícil es que el estudiante se motive, el hecho de el saber ser, no solo que domine conocimiento, sino que el estudiante tenga un desarrollo actitudinal, ¿no? Otro de los elementos que salió a colación es el preconcepto que se tiene de que las matemáticas no son buenas y cómo poder trabajar eso para derribar esa pared del prejuicio, ¿no? Y que sea más atractiva para los estudiantes. Y una de las estrategias que salió para que las matemáticas puedan ser atractivas y vincularlas con el contexto de los estudiantes y ese manejo de la tecnología que ya de por sí les caracteriza es el uso de los simuladores. Esto fue resaltado por los profesores. Al hablar del contenido como mediador y qué tanto se logra, salieron algunas dificultades como el hecho de el tiempo que constituye como tal un reto, porque en 45 minutos se hace difícil el trabajo de contenidos, y el desarrollo de habilidades, y se hace difícil el contemplar o trabajar, por ejemplo, toda una temática solo en 2 sesiones de clase. Otro de los retos que salió en el diálogo es el reto de poder ir al ritmo de los estudiantes, y uno de los elementos bastante develadores que se utilizaron es la nivelación, pues constituye un reto en tanto que los estudiantes deben lograr unos conocimientos mínimos para poder trabajar los contenidos del grado que se está impartiendo, pero que esto hace que no se dedique el suficiente tiempo a los contenidos de ese grado. Algunas de las sugerencias que se hicieron para el trabajo de las matemáticas es que los estudiantes puedan primero trabajar desde el contexto real, que el maestro pueda enfocar esos contenidos conceptuales hacia la carrera de la persona, vincularla con la realidad y tener claro que no todos los contenidos pueden ser contextualizables, entender que hay contenidos que son abstractos, pero que es necesario resaltar que estos son útiles. Y en este último punto giraría la importancia de los mismos. En cuanto a la evaluación, uno de los elementos que resaltaron tanto profesores como estudiantes es la diversidad de estrategias a utilizar para el proceso de evaluación, no usar solo una forma, evaluar de manera procesual, esto es durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También en el chat salía a colación el hecho de que siempre debemos estar evaluando, y la evaluación se concibe como una oportunidad para revisar no solo los resultados de aprendizaje de los estudiantes, dígase el desarrollo de habilidades y destrezas, sino también como una revisión del trabajo del docente en la que podemos ver la efectividad de las estrategias que usa el docente en la clase. Salieron a relucir algunas sugerencias de evaluación como presentaciones, portafolios, etc. En cuanto a los recursos, se resaltó el hecho de que estos van a depender de la dinámica del grupo, del contexto en el que se esté, el tiempo en el que van a ser utilizados y obviamente los contenidos que se van a enseñar. Se valora mucho el uso eficiente de los recursos tecnológicos porque significan un ahorro de tiempo y quizás delante de los recursos convencionales son más prácticos, ¿no? Pero se resaltó en el diálogo que también los recursos convencionales son importantes de acuerdo al contexto, al tiempo y a la dinámica del grupo que se esté desarrollando en ese momento. Al momento de hablar sobre el error en la enseñanza de las matemáticas, uno de los elementos que salió a colación es que se debe manejar desde el respeto, desde la tolerancia, tanto del estudiante como el docente. Es importante que los actores entiendan que el error es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un elemento cotidiano. Y en cuanto a la práctica pedagógica, algunos elementos que han mencionado los diferentes expositores que nos han acompañado el día de hoy sobre qué deberían mejorar, enriquecer o cambiar, los elementos que mencionaron es el manejo del tiempo, la capacitación continua y buscar las maneras adecuadas para la enseñanza. Esto es considerar la dinámica de grupo, los contenidos conceptuales, que estos sean desarrollados desde lo concreto, utilizando recursos adecuados,
etc. Yo creo que la discusión de este conversatorio en sentido general, a mi modo de ver, ha sido muy rica. Nueva vez agradecer la participación de todos y con esto le doy la palabra a Claribel. Muchísimas gracias, Uriel. Creo que ha sido un resumen interesante y tal como expones, creo que este ha sido un encuentro pues muy fructífero y nosotros apostamos y motivamos entonces en este momento a que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre toda la conversación sostenida en este espacio y que de igual manera también nos expongan sus opiniones acerca de este encuentro. Le vamos a dejar ahora mismo en el chat un link que agradecemos, ¿verdad? Vayan evaluando este encuentro, que evidentemente es lo que nos va a permitir a nosotros poder crear otros escenarios de crecimiento como esta interacción de las diferentes generaciones, estos diferentes puntos de vista, y evidentemente esto nos ayuda y favorece a lo que es la práctica pedagógica y el proceso de enseñanza-aprendizaje en sentido general. Agradecemos a cada uno de ustedes. Vuelvo y reitero, dejamos un link en lo que yo voy conversando. Agradecemos que vayan entrando y completando pues la evaluación de este encuentro. Agradecemos de manera muy puntual a cada uno de los panelistas que participaron en el día de hoy, al licenciado Víctor Manuel Tavares, a la licenciada Yovanka Cleto, nuestros estimados Denny Yosiel, Pamela Cristina y Víctor Andrés, que de una manera u otra pues han compartido con nosotros sus opiniones y nos han permitido crecer muchísimo más. Agradecemos también a nuestro querido moderador del panel, al licenciado y pronto doctorado, ¿verdad? Suriel, nuestro estimado Suriel, y de verdad que le motivamos y agradecemos a cada uno de ustedes por la puntualidad, por la permanencia y por estar aquí, y sabemos que esto se va a multiplicar en lo adelante. Muchísimas gracias. Vámonos al formulario. Si alguien gusta decir algunas palabras de manera pues oral, le cedemos la palabra. De todas formas, vuelvo y agrego el link en el chat y mientras ustedes van completando, alguien puede pues exponer su opinión acerca de este encuentro. Es muy importante para nosotros. A ver, alguien de manera oral que quisiese aportar algo para cerrar entonces ya de manera formal este encuentro. Profesor Genaro. Bueno, yo le doy las gracias, pues cada vez que hay ciertos intercambios de esta forma, pues uno aprende cada vez más y compartimos y discutimos y eso es muy interesante. Gracias a todos los muchachos que tuvieron una excelente participación y compartieron con nosotros los maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Genaro, por compartir. Me comentan que ahí necesitamos permiso. Ok, un segundito y arreglamos ese detalle de configuración. Claro que sí. Un momentito, les motivamos que continúen pues ahí, ¿verdad? Patricia nos ayuda con eso. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros su punto de vista de este encuentro? A ver. Perla. Sí, buenas tardes. Yo creo que estuvo bastante excelente. Quisiera que para la próxima haya un poquito más de tiempo para que nos extendamos con los comentarios y las preguntas, porque siempre los estudiantes de educación tenemos muchas cuestionantes de muchas cosas que surgen, porque yo entiendo que la práctica docente nos ha enseñado cosas en el manejo de las clases y siempre tenemos cuestionantes a partir de eso. Entonces, solucionarlas es un punto bastante importante, o sea, saber cómo manejarse en el aula, porque nosotros estamos iniciando este proceso, este largo camino. Y es bastante bueno que personas experimentadas en esta área siempre nos guíen con sus experiencias y con sus comentarios. Para mí me pareció bastante bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Alguien más gusta opinar sobre este encuentro? A ver. ¿Alguien más se motiva? ¿Alguno de los panelistas que quisiera abordar, verdad, sobre el encuentro en sentido general? Y continúo motivando a que vayan completando pues el link. A ver. ¿Alguien más? Interesante. Sumamente interesante, la verdad. Muy enriquecido porque cada quien tiene su opinión y su punto de vista, pero eso hace que enriquecemos la nuestra. Que yo diga A y que mi compañero diga B, entonces eso forma un diálogo
socrático que tanto lo mencionó Víctor Andrés. Y muy enriquecido, de verdad que sí. Todo lo que se habló aquí es sumamente importante y salieron a relucir aspectos relevantes de la práctica docente, de la enseñanza de la matemática y sobre todo de nuestra experiencia, tanto como futuros docentes, que ya estamos en práctica, y estudiantes, que nunca dejamos de ser estudiantes, nunca se deja de aprender. Exactamente, es que este es un crecimiento continuo, este es algo bilateral. Nosotros aprendemos muchísimo de ustedes, créanme, esto es un crecimiento en conjunto. Víctor Andrés, vi que levantaste la mano en un momento determinado. Sí, a mí me pareció este encuentro sumamente productivo y muy adecuado en el sentido de que ayuda a reflexionar verdaderamente, de que va más allá de lo protocolar, institucional, de que hay que cumplir con este tipo de actividades. No. Yo creo que realmente ayuda a poner a uno de cara a la reflexión y a llevar a cabo esa reflexión y a compartir no solo las reflexiones que uno hace aquí, sino reflexiones que uno en su cotidianidad, en su trabajo día a día hace. Por ejemplo, por lo menos yo con mis compañeros reflexionamos mucho sobre las cosas, sobre cada una de nuestras prácticas. Entonces, espacios como este se prestan para uno compartir esas reflexiones. Y nada, ojalá se siga dando y que se integren otros estudiantes más adelante también y otros profesores, porque de verdad que lo valoro como muy productivo. Muchísimas gracias por tu opinión. De hecho, por eso les comento, para nosotros es importante la opinión de ustedes, que ustedes completen esta evaluación, para nosotros continuar realizando esfuerzos para poder traerles a ustedes formaciones y encuentros de esta índole. De verdad que sí, para nosotros ha sido un placer inmenso. Yo no puedo cerrar sin darle lectura, ¿verdad?, a un pensamiento de John Locke que dice: el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno el amor y el estima por el conocimiento. Tenemos un gran reto y definitivamente sabemos que lo vamos a vencer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y feliz resto de la noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche a todos, un placer. Pasen buenas noches, fue un placer. Pasen buenas, gracias. Gracias, jóvenes. Gracias a todos. Gracias a cada uno de ustedes. Okay. Hola, Navia. Sí, cosa orgullosa de ustedes. Aquí estaba yo que no cabía en la ropa. Ay, gracias. Sí. Podemos dejar de grabar ya desde, si es posible. Está bien, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Te damos unos minutos, Uriel, Juana, Patricia, por favor. Aquí estamos. Gracias.